Buenas tardes a todos y bienvenidos a este debate sobre religión. Hoy contaremos con la participación de Amy, Giselle, Pablo y Milton, quienes compartirán sus perspectivas en torno a 4 preguntas clave: la existencia de Dios, el libre albedrío, la influencia de la religión en el comportamiento humano y el debate entre evolucionismo y creacionismo. Cada panelista tendrá 1 minuto para exponer sus ideas iniciales, seguido de una breve discusión entre ellos. Les pido a todos que mantengamos un ambiente respetuoso y constructivo. Empezamos con la primera pregunta más fundamental: ¿existe Dios? Esta ha sido una de las cuestiones más debatidas a lo largo de la historia. Los participantes tendrán 1 minuto cada uno para compartir su postura. Comenzamos con Amy. ¿Cuál es su postura acerca de la existencia de Dios? La existencia de Dios es un tema que no tiene una respuesta definitiva. Para quienes creen en Dios, es una realidad basada en la fe y la experiencia personal. Sin embargo, desde una perspectiva racional y científica, no hay pruebas concluyentes que demuestren su existencia o inexistencia. Al final, la creencia en Dios es subjetiva y depende de la interpretación individual, más de evidencia comprobable. Gracias por su intervención. Ahora tendremos 2 minutos para debatir los diferentes puntos de vista. La participante sacará un papelito del ánfora, el cual contendrá el nombre de cada participante, quien le hará una pregunta. ¿Es suficiente la fe personal para afirmar la existencia de Dios sin evidencia objetiva? Respondiendo a tu pregunta, la fe personal puede ser suficiente para quienes creen en Dios porque les da consuelo y sentido. Pero desde un punto de vista más racional, la fe no es suficiente sin pruebas. Al final, es algo personal que funciona para algunos, pero no necesariamente para todos. Si la ciencia puede explicar el origen y el funcionamiento del universo, ¿todavía es necesario creer en un ser divino? No, no es necesario creer en un ser divino, ya que la ciencia explica cómo empezó todo y cómo funciona. Y además, no se necesita creer en un Dios para entender el mundo. Si Dios existe solo en el ámbito de la fe, su existencia es igualmente válida que una basada en hechos observables. Sí, Dios solo es cuestión de fe. No es tan válido como algo que se puede probar. La fe es personal, pero los hechos observables son los que cuentan. Con esto damos por terminada esta pregunta y avanzamos a la siguiente. La religión ha moldeado las sociedades y culturas de maneras profundas. La pregunta que discutiremos ahora es: ¿cómo influye la religión en el comportamiento humano? Algunas argumentan que fomenta la moralidad, mientras otros creen que puede generar conflictos. Panelista, tiene 1 minuto para compartir su opinión. La influencia en el comportamiento humano es innegable. Desde pequeños somos moldeables por nuestra familia, la escuela y la cultura en la que crecemos y por supuesto nuestros propios genes. Todo esto afecta cómo pensamos y actuamos. Por ejemplo, si una persona crece en un entorno violento, es probable que desarrolle comportamientos agresivos. No creo en el comportamiento humano. Este está tan determinado por el entorno. Al final, cada persona no es responsable de sus propias acciones, independientemente de su entorno o genética. Hay mucha gente que crece en condiciones difíciles y termina siendo exitosa y emocionalmente estable. El comportamiento humano depende más de las decisiones individuales que el de la influencia externa, como personas o objetos. Gracias por su intervención. Ahora tendremos 2 minutos para debatir los diferentes puntos de vista. El participante sacará un papel del ánfora, el cual contendrá el nombre de cada participante, quien le hará una pregunta. ¿No crees que enfocarse tanto en las influencias externas es una manera de debatir la responsabilidad personal de nuestras acciones? Reconocer las influencias externas no significa que no seamos responsables de nuestras acciones. Más bien, nos ayuda a entender por qué ciertas personas actúan de manera específica. Aceptar las influencias del entorno o la genética nos permite intervenir de manera más efectiva para mejorar el comportamiento humano, como en terapias o en la educación.
Si la genética y el entorno son tan determinantes, ¿por qué hay personas que, a pesar de tener las mismas circunstancias, actúan de maneras completamente diferentes? Aunque dos personas puedan compartir circunstancias similares, existen pequeñas diferencias en la genética y las experiencias personales que pueden hacer que reaccionen de manera distinta. Además, los seres humanos son increíblemente complejos y múltiples factores interactúan al mismo tiempo para formar nuestro comportamiento. No es un sistema determinante, pero sí influye en cómo las personas reaccionan o se equivocan. No es limitante pensar que nuestros comportamientos están tan influenciados por el entorno y la biología. ¿Dónde queda la libertad de elección? La libertad de elección sigue existiendo, pero esa libertad está dentro de un marco influenciado por nuestras circunstancias biológicas y sociales. Podemos tomar decisiones, pero esas decisiones están informadas por cómo hemos sido moldeados por nuestras experiencias, nuestras emociones y nuestra genética. La verdadera libertad implica entender esas influencias y aprender a manejarlas y cómo nosotros mismos vivimos en base de ellas y aprendemos a vivir con ello. Concluimos esta primera pregunta. Con esto damos por terminada esta pregunta y avanzamos a la siguiente. La siguiente pregunta aborda una cuestión filosófica y teológica central. ¿Tenemos libre albedrío o nuestras decisiones están predeterminadas por factores externos como la genética, la cultura o incluso la voluntad de Dios? Ahora la panelista Giselle tendrá 1 minuto para exponer su postura. Comencemos. Todos los seres humanos tenemos libre albedrío, aunque existan muchos factores biológicos, culturales y sociales que influyen en nuestras decisiones. Al final, cada persona tiene la capacidad de elegir entre distintas opciones. En muchas religiones, el libre albedrío es visto como una manifestación del amor de Dios hacia su creación, ya que permite a los seres humanos elegir su propio destino, tomar responsabilidad por sus acciones y desarrollar virtudes como la bondad y la generosidad. Eso también refleja el concepto de la prueba divina. Las personas son libres de seguir el bien o el mal y serán juzgados por sus elecciones en esta vida. Sin libre albedrío no podríamos ser responsables de nuestras decisiones y eso plantea dudas sobre la justicia y en la parte moral. Gracias por su intervención. Ahora tendremos 2 minutos para debatir los diferentes puntos de vista. ¿Cómo afecta el libre albedrío a la responsabilidad moral? Con respecto a tu pregunta, el libre albedrío nos hace responsables de nuestras acciones, ya que podemos elegir conscientemente entre diferentes opciones. Sin él no podríamos ser considerados moralmente responsables de lo que hacemos. ¿Nuestras decisiones no están influenciadas por factores extremos? Por supuesto que sí, nuestras decisiones son influenciadas por factores biológicos, culturales y sociales, pero a pesar de estas influencias seguimos teniendo la capacidad de tomar una decisión final. ¿Se puede hablar de libre albedrío si nuestras decisiones son predecibles? Excelente pregunta. Aunque algunas decisiones pueden ser predecibles, esto no elimina la libertad de elegir. Al pronosticar, refleja tendencias, pero no significa que tengamos opciones reales. ¿El libre albedrío es compatible con el determinismo científico? Pues claro, la coherencia sostiene que sí, a pesar de nuestras acciones que estén determinadas por causas previas, aunque tenemos la capacidad de elegir dentro de estos límites, lo que mantiene al libre albedrío es muy importante. Terminamos esta sección y nos preparamos para la última pregunta. Para concluir, abordamos el debate entre evolucionismo y creacionismo. ¿Es la evolución la mejor explicación del origen de la vida o los relatos creacionistas ofrecen una perspectiva más válida? Ahora, Milton tendrá 1 minuto para exponer su punto de vista. La evolución ha sustentado en la ciencia una explicación detallada y ampliamente respaldada sobre el proceso natural que nos ha dado lugar en la diversidad de formas de la vida en la Tierra. A través de la teoría
La evolución por selección natural se postula que los organismos han cambiado y han adaptado a lo largo de millones de años en respuesta a factores ambientales y genéticos. Por otro lado, el creacionismo es fundamental en la creencia de que un ser divino, generalmente identificado como Dios, es el creador del universo y de todas las formas de vida. Esta postura se encuentra mayormente en textos religiosos como la Biblia o el Corán, que describe la creación como un acto internacional y consiste de Dios. Desde la perspectiva en el origen de la vida, no es proceso azaroso o mecánico, sino que responde a un plan diseñado por un creador con propósito y dirección. ¿Cuál es la postura principal del creacionismo? La postura principal del creacionismo sostiene que Dios creó el universo y todas las formas de vida de manera directa. Según lo relatado en textos religiosos como la Biblia o el Corán, los creacionistas de la Tierra joven creen en el mundo fue creado en 6 días hace unos miles de años. ¿Cómo se diferencia el evolucionismo y el creacionismo? El evolucionismo se basa en la evidencia científica y la teoría de la evolución para explicar el origen y el desarrollo de las especies a lo largo del tiempo. El creacionismo, por otro lado, se basa en la interpretación religiosa, afirmando que la vida y el universo fueron creados por Dios de manera intencional y directa. ¿Cómo responde el evolucionismo a la existencia de los seres humanos? El evolucionismo sostiene que los humanos evolucionaron a partir de ancestros comunes, como otros primates o a lo largo de millones de años. A través de la selección natural y la adaptación, los humanos adquirieron las características físicas y cognitivas que tienen hoy día. ¿Qué papel juega la selección natural en la teoría de la evolución? La selección natural es el proceso mediante el cual los individuos son características más favorables para sobrevivir en su entorno, tienen más probabilidades de reproducir y transmitirse esas características a sus descendientes. Con el tiempo, esto lleva a la evolución de nuevas especies. ¿Por qué algunas religiosas rechazan la evolución? Algunos grupos religiosos rechazan la evolución porque contradice una mal lectura literal de textos sagrados, como el Génesis, que describe la creación del mundo y de los seres humanos con un acto directo de Dios en corto periodo de tiempo. Con esto concluye nuestra ronda de preguntas. Gracias a Pablo, Amy, Giselle y Milton por sus valiosas aportaciones. Hemos tocado temas complejos y desafiantes, y aunque no hay respuestas definitivas, el objetivo es fomentar la reflexión y el diálogo. Agradezco también a la audiencia por su atención. Esperamos que estas ideas les inspiren a seguir explorando estos temas por su cuenta. Buenas tardes a todos.